Bienvenidos una vez más a esta primera emisión de Noticias Telemicro, hoy viernes 14 de octubre. Rafaelina Bisonó les acompaña. De inmediato iniciamos con las principales noticias de hoy en República Dominicana. El gobierno abrió la mesa del diálogo con los sindicatos del transporte de carga y pasajeros afectados por la eliminación del subsidio, pero mantiene la resolución 322 que suspende la entrega del combustible. José Luis García, nuestro periodista, tiene más detalles en la siguiente historia. Varias centrales sindicales marcharon la mañana de este viernes a la sede del Ministerio de Industria y Comercio en rechazo de la eliminación del subsidio a los combustibles. Reiteraron que la medida afectará a la población. Es importante que ya las puertas de diálogo están abiertas y decirle a nuestra gente que estén alerta y esperando que el sector transporte le llame. Nos veremos en la obligación de revisar tarifas porque esto es una cadena y si a nosotros nos han empujado, lamentablemente tenemos que empujar a quien nos queda adelante. Muy lamentable. Los manifestantes se desplazaron por la avenida 27 de febrero en dirección este-oeste. En los últimos 6 años, más de 24.000 millones de pesos, el gobierno ha otorgado a los transportistas de pasajeros y carga de mercancía. Toda la central, nos vamos a reunir para ver el paso a seguir. Sus demandas, ¿cuál será el siguiente paso entonces? Después que nos reunimos, vamos a determinar qué hacer. Mientras el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, señaló que el gobierno debe quitar todos los subsidios y no solo a los transportistas. Quítenle el subsidio a todo el mundo y comenzamos a discutir y a hablar. Porque hay que dejar más de 2.000 millones, 200.000 millones de pesos a los poderosos de este país. ¿Por qué? Hay que buscar solución, no con los transportistas. Los transportistas son los que prácticamente son los hijos de Machepa. Vamos a buscar solución a todo el problema del transporte. Una comisión de los sindicatos del transporte fue recibida por varios viceministros y dialogaron durante 45 minutos sobre la problemática que les afecta. Es un proceso que está llevando a cabo el gobierno. La resolución del día de ayer no quita el subsidio a los empresarios, pero no significa que el gobierno no esté manejando esa situación. A pesar del llamado al diálogo del gobierno, el próximo miércoles los sindicatos de transporte de carga y pasajeros se mantendrán en sesión permanente y no descartan movilizaciones por la eliminación de este subsidio. José Luis García, Noticias Telemicro. Y es que sobre el tema, el ministro de Hacienda informó este viernes que el dinero que era destinado para el subsidio de los combustibles será utilizado ahora en el presupuesto nacional, al tiempo que dijo que las empresas que se benefician de dicho subsidio deben pagar ahora el impuesto selectivo al consumo al momento de importar. Nuestra compañera Xiomara Brito está en vivo desde el Palacio Nacional con los detalles de esta información. Pasamos contigo, Xiomara, adelante. Sí, muchísimas gracias y buenas tardes. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, justificó este viernes el retiro del subsidio de combustible a los transportistas, alegando que el mismo serviría para sustentar el presupuesto nacional. Las razones que habían dado lugar al subsidio a los combustibles no existían ya, porque los precios han bajado significativamente, como ustedes todos conocen. Esos recursos serán utilizados dentro del presupuesto de la Nación. En otro orden, el funcionario informó que a través del decreto 275-16, el gobierno dispuso que las empresas importadoras de combustible para fines de generación y zonas francas deberán pagar el impuesto selectivo al consumo al momento de importar el combustible. Y serán reembolsados contra verificación de los niveles de generación requeridos por el sistema eléctrico interconectado o por los demás usuarios. Asimismo, el ministro de Hacienda dijo que el gobierno devolverá este impuesto selectivo al consumo en un plazo de 30 días, tomando en cuenta que las empresas deben cumplir una serie de requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos. Que propone y plantea y obliga al Estado a implementar un mecanismo de reembolso de los impuestos pagados por los generadores, empresas de zona franca y otros sectores. Reiterar que el gobierno dominicano destina 3.800.000 galones de combustible al subsidio en el sector transporte. El ministro de Hacienda alegó que estas medidas se toman con la finalidad de regular el mercado de combustibles en el país. Es toda la información desde el Palacio Nacional. Retorno contigo, Rafaelina, al set de noticias.
Gracias, Xiomara Brito. Y continúan las reacciones en torno a esta decisión del gobierno. El sindicalista Rafael Pepe Abreu indicó hoy que el gobierno debe también eliminar el subsidio que reciben las grandes empresas del sector privado, de la misma manera que en este viernes lo hizo con los gremios del transporte público de pasajeros y de carga. Abreu cuestionó la manera en que desde el gobierno se benefician con estas facilidades. De lo que reciben los dirigentes choferiles. Abreu dijo que eliminar los subsidios a todos los sectores del gobierno podría usar esos recursos a favor de la población dominicana. Y es que ante la amenaza que han hecho los distintos sindicatos choferiles y del transporte de aumentar los precios de los pasajes en respuesta a la eliminación del subsidio a los carburantes, el gobierno evaluará los posibles incrementos de estas organizaciones choferiles. Nuestro compañero Pablo Luis Santana con más detalles del tema. Veamos. El gobierno estudiará en las próximas horas los posibles incrementos en los costos de los pasajes y los efectos de estos, tal y como lo han anunciado recientemente los principales sindicatos choferiles. Este viernes, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre manifestó que esa entidad es la única calificada por la Ley de Transporte para regular los precios de los pasajes. El decreto que crea la OTTT le otorga facultad para el manejo de la tarifa de acuerdo a la realidad itinerante, la realidad latente del mercado, de los precios. Entonces, ese decreto nos faculta para tomar decisiones respecto a la tarifa. Vamos a hacer las evaluaciones del lugar para posteriormente fijar una posición a la brevedad posible. Mientras que la Unión Nacional de Transportistas y Afines demandó la intervención de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre para que el presidente Danilo Medina continúe la entrega de combustible compensado. Nosotros no queremos adelantarnos a los acontecimientos, nosotros vamos a hacer la planificación con todo el equipo y es posible que se dé una reunión también con las demás federaciones, porque lógicamente es un problema entre todos. Nosotros no solamente tenemos el problema de los combustibles, sino tenemos las pretensiones del CONE, apañado por muchos funcionarios del mismo gobierno, y nosotros tenemos que discutir a fondo eso para poder tomar una decisión de manera conjunta. A diferencia de otras organizaciones del transporte, UNATRAFIN entiende que todavía no puede anunciar incrementos en los pasajes sin primero reunirse y analizar las consecuencias en la población. El presidente de UNATRAFIN, Juan Santana Soriano, dijo además que está confiado en que la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y las demás autoridades competentes buscarán lo más pronto posible una salida a este impasse. En Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Y ante esta situación, decenas de militares y agentes policiales fueron apostados desde las primeras horas de la mañana de este viernes en las principales avenidas de esta capital, así como en los elevados y puentes, para garantizar la tranquilidad y evitar obstaculizaciones en el tránsito por parte de organizaciones del transporte. Esta medida se produce tras el anuncio hecho este jueves por el gobierno de eliminar el subsidio en los carburantes que recibían cada mes los sindicatos choferiles y transportistas. Desde hace ya varios días, las principales organizaciones del transporte de carga y de pasajeros advierten al gobierno alzas en las tarifas de los pasajes y otras medidas en respuesta a la eliminación del subsidio de los combustibles. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, les traemos reacciones de transportistas del interior del país contra el subsidio. Y tras la pausa, los detalles de las declaraciones de Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos.